Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 9 de matemática para el área de matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática es funciones. El tema de la clase del día de hoy se llama composición de funciones. Saberes previos. Me dice que haya el valor numérico de la expresión 5x más 8 para que x sea igual a menos 3 o x sea igual a 0 o x sea igual a 10. Ahora analicemos esta función de acuerdo a las funciones dadas en las clases anteriores. Me dice que la función de x es igual a 3x más 1 y g de x es igual a 3x menos 1. Determina si f compuesto de g de x y g compuesta de f de x. Luego comprueba si son iguales. Para este problema que tenemos en estos momentos, dada en estas funciones, traemos el tema del día de hoy que se llama composición de funciones. Recordemos algo. Dada la función f de x es igual a 3x a la 2 más 2x, donde se calcula, por ejemplo, si x es igual a 4, cambiamos así la x por el 4, donde dice función de 4 sería igual a 3 por x a la 2, sería 3 por 4 a la 2, y 2x estaríamos diciendo a 2 por 4. Si hacemos estos cálculos que están aquí, nos van a dar estos valores. 3 por 4 a la 2, 4 a la 2 es 4 por 4, 16, colocamos el 16 aquí. Y 2 por 4 es igual a 8. La multiplicación de 3 por 16 es igual a 48 más 8. Entonces la respuesta de esta función es igual a 56. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, la sintaxis para poder detectar las funciones o dadas las funciones de f de x y g de x, podemos mirar en esta expresión que está ya en el análisis dado, y si esto se lee de esta forma. Se lee f compuesta de g, ¿sí? O dicho de otra simple, o de otra forma más simple. A f la vamos a rellenar con g. ¿Oíste? Y esta se dice que es f o g de x. ¿Sí? F de g, f o g por x. Ok, entonces planteamos el cascarrón hueco, como dice común, de f y lo rellenamos con g. ¿Listo? Entonces hagamos este ejercicio que dice aquí. El ejemplo dice, f de x es igual a x a la 2 más 3 sobre x a la 3 menos 5x. Ok, y g de x es igual a 4x a la 3. Si nosotros cogemos esta fórmula dada, que es la composición de funciones, ¿sí? Cogemos esta parte que es la función, la composición de funciones, y la traemos aquí, a esta parte. Entonces nos dice que al reemplazar esta ecuación con esta ecuación dada g de x, donde están las x, vamos a poner 4x a la 3. Por ejemplo, aquí lo colocamos 4x a la 3 elevado a la 3. Listo. Más los 3 que están acá. En el denominador me dice que x a la 3 menos 5x. Colocamos el valor de x que tienen en g, de 4x a la 3 elevado a la 3 menos 5 por 4x elevado a la 3. Si usted hace el cálculo de esto que está aquí, esto es lo mismo que decir 4 elevado a la 3. 4 por 4, 16. Por 4, 64. Ok. Y estos dos valores, el 3 por 3, se multiplican porque están elevados. Una potencia a otra potencia se multiplica, por lo tanto 3 por 3, 9. Se coloca el 9 allí. Menos el 5.
5 por 4, x a la 3, 5 por 4, 20, y se coloca el mismo x a la 3. Y ya tenemos la parte del denominador. Ahora en la parte del numerador, 4x a la 3 elevado a la 2. 4 elevado a la 2 es igual a decir 4 por 4, 16. Colocamos el 16 aquí. Y el literal x, que dice que hay dos exponentes, uno elevado al otro. 3 por 2, ¿cuánto da? 6. Entonces, esto me dice que es igual a 16x a la 6 más 3. Y ya tenemos la composición de estas funciones de f compuesta en g. De f compuesta en... Ya que vimos aquello, la composición de funciones de acuerdo a las gráficas, sí, se puede determinar que f compuesta de g de x y g compuesta de f de x implica calcular f o g por x y g o f por x. Entonces, f por g por x sería igual a f por 3x menos 1. Esto sería igual a decir 3 que multiplica a 3 por 3 de x menos 1 más 1. Eso sería igual a 9 de x menos 2. Es en la parte en donde estamos trabajando. Y ahora para la g de x, g o f por x sería igual a g de 3 de x más 1, que sería igual a 3 por 3x más 1, menos 1, que sería igual a 9x más 2. Esto en relación a la gráfica. Y recuerden que esto que está aquí es debido a lo que colocamos acá. Recuerdan estos valores. Veanlos aquí donde están, que los llevé hacia allá. ¿Ok? De acuerdo al análisis ese, entonces traímos los valores de cada uno. ¿Lo ven? Ok, ahí están los dos valores. Y esta es la gráfica de acuerdo a la función. Como se observa que 9 de x a la 2, 9 de x menos 2 es diferente de 9x más 2, luego que f o g por x es diferente a g o f por x. O lo que es lo mismo, f compuesta en x es diferente a g compuesta en f de x. ¿Sí? Lo repito. F compuesta en g de x es diferente a g compuesta de f de x. Y esa sería la expresión que podríamos nombrar. Y todo eso lo representa esta figura. Entonces, dadas las dos funciones f y g, la función f compuesta en g de x se conoce como función compuesta de f y g y se designa por f o por g. Por lo tanto, podríamos hacerlo así: f o g por x igual a f compuesta de g de x. Dadas las funciones, para estas funciones f de x sería igual en el ejemplo a x menos 3 elevado a la 2 y g de x sería igual a x más 1. Entonces se calcula esta función que está aquí. Podemos tomar esta o esta. Tomémosla. F o g de x es igual a la función compuesta de g de x. Entonces sería igual. ¿A qué equivale g de x? A x1. Entonces f compuesto de g de x, de g de x es f x más 1. Esto sería igual a decir que x más 1 más menos 3 elevado a la 2. ¿Ok? Por lo tanto, esto sería igual a decir x menos 2, porque 1 menos 3, 1 menos menos 3 es igual a menos 2 elevado a la 2. Entonces, x menos 2 elevado a la 2 es lo mismo que decir, de acuerdo a un
al cuadrado de un binomio, esto es lo mismo que decir x a la 2 menos 4x más 4. ¿Sí? Ya recordaron el cuadrado de un binomio, ¿verdad? Bueno, en álgebra. Ok, esto que está aquí es un cuadrado de binomio. Por lo tanto, esta expresión, elevamos al cuadrado el primer término, después multiplicamos el primero por el segundo término de acuerdo a la exponencia, y el último término lo multiplicamos por elevado a la 2, que sería 2 por 2, 4. O sea que este es un cuadrado de binomio. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, ahora pasamos acá a esta parte de la... Ya hicimos la f o g de x, ahora vamos a hacer la g o f de x, o sea, al contrario, que debe ser diferente, ¿no? Entonces reemplazamos los valores en f, f es igual a x menos 3 elevado a la 2, y esto nos dice que un término elevado a la 2 queda igual, y esto es un cuadrado de binomio, por lo tanto, la ejecución de este cuadrado de binomio más 1, porque aquí tenemos el más 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta expresión es la combinación entre este con este. Entonces, esto me dice que es igual a decir el cuadrado del binomio es igual a x más 2, x elevado a la 2, menos, pasamos la diferencia que es aquí, menos 3 por x elevado a la 2 sería 6x. Y el último término, que es 3 elevado a la 2, es 3 por 3, 9, más 1 es igual a 10. Por lo tanto, el cuadrado del binomio, la respuesta es esta. Y este valor de f o g de x es completamente diferente a g o f de x. ¿Ok? Es lo que me demuestra este ejercicio. Otro ejemplo. Observa cómo se evalúan la función compuesta de g por 3, g por 3, y la función de g compuesta por f de 3. Dadas esas funciones, cuando f de x es igual a x a la 2 menos 1 y g de x es igual a 3 menos x. Empezamos a reemplazar de acuerdo al primero, que es la función compuesta de g de x. Reemplazamos los valores f de x, f multiplicado por g de x, o sea, 3 menos x, sería igual a 3 menos x elevado al cuadrado, menos 1, o sea, menos este que está acá. ¿Por qué? Porque este está elevado al cuadrado, tendríamos que colocarlo elevado al cuadrado aquí. Entonces, teniendo en cuenta esta expresión, decimos que eso es igual a decir lo mismo del cuadrado del binomio otra vez. Primero, colocamos el x elevado a la 2. X a la 2 menos 3x elevado a la 2 es igual a decir 3 por 2, 6, es 6x. Y 3 elevado a la 2 es 3 por 3, 9, menos 1 es igual a 8. Por lo tanto, el cuadrado del binomio, la diferencia del cuadrado del binomio es igual a x a la 2 menos 6x más 8. Ahora, para x, cuando es igual a 3, entonces cambia esta expresión. La función compuesta de g, cuando g es igual a 3, entonces, cuando x es igual a 3, la función de g3 sería igual a decir 3 elevado a la 2, ¿sí? Menos 6 por 3 más 8. O sea que cambiándole a esta solución que está aquí, poniéndole el valor de x, es lo mismo que decir 3x a la 2, 6 por 3 que es de x, más 8, esto es igual a decir que esto es igual a 1. A ver, ¿por qué? Aquí 3 por 3, 9, menos 6 por 3, 18. ¿Sí o no?
Serían 18, ¿qué? 18 negativos. Perfecto. Entonces, 9, que fue el que me dio aquí, menos 18 es igual a menos 9. Perfecto. Menos 9 más 8 es igual a menos 1. O sea que esto está correcto, esta solución. Ahora se halla G compuesto de f de x. O sea, esta extensión que tenemos aquí. F compuesta de x, de f de x sería igual a G primero por ¿cuánto vale f de x? Lo colocamos acá, x a la 2 más 1. Esto sería igual a decir 3 que multiplica a f de x. Entonces quiere decir que 3 que menos, porque aquí está menos y acá también está menos, son diferencias. Entonces menos x a la 2 menos 1, esto es lo mismo que decir 3 por 1, 4, menos x a la 2. Y aquí tendríamos que hacerle un factor normal, con un factor común. Ok, entonces quiere decir que quedaría la g compuesta de f de x como igual a 4 menos 4x a la 2. Si nosotros le colocamos a la x el valor de 3, entonces reemplazamos en esta solución el valor de x y me dice que es 4 menos 3 elevado a la 2 es lo mismo que decir 3 elevado a la 2 es 3 por 3, 9. Y quedaría el 9 negativo, ¿verdad? Menos 4 da menos 5. Quedaría menos 5. Como se pueden dar cuenta, estos ejemplos permiten comprobar que la composición de funciones no es conmutativa, ¿oyeron? De acuerdo a la propiedad conmutativa. Prácticamente es distributiva. Hagamos esto un poquito más dedicada a la parte de la clase anterior que vimos sobre dominio. ¿Ok? En donde me dice que el dominio de una función compuesta, ¿cómo se puede dar ese dominio? Para que un número A pertenezca al dominio de f o de g, se deben cumplir las siguientes condiciones. Primero, que exista g por A, es decir, que A pertenezca al dominio de G. Y 2, que G de A pertenezca al dominio de F. Si se dan estas dos condiciones, miren este ejemplo. La composición de las funciones. F de x sería igual a raíz cuadrada de x y g de x sería igual a x más 2. Estas dos funciones dadas por la función compuesta de g de x sería igual a decir que f de f de x, o sea, con este de g de x, las reemplazamos aquí y esto sería igual a decir que esto es igual a raíz cuadrada de 2. Observa que el dominio de g es igual a los números reales y que el dominio de f es igual a un intervalo que está entre 0 cerrado y x o x abierto. Entonces, los valores para los cuales g de x sea mayor o igual que 0, ¿sí? Son aquellos que satisfacen la desigualdad de x más 2 mayor o igual que 0. Es decir, que x mayor o igual que menos 2, estos dos valores, o estos son los valores que a la vez que pertenecen al dominio de G y son elementos del dominio de F, es decir, el dominio de G compuesto de G de X es menos 2 cerrado y el otro punto sería el X positivo y sería abierto. Y de esta forma sería la composición de funciones dada en relación a estos puntos de una recta numérica en base a un intervalo, ¿sí?, dado. Aquí es donde se demuestra el dominio de una función compuesta. Y
Así como está dado esta figura que está allí abajito, ¿sí? Así están dadas las figuras en todas las partes de las funciones. Coloquemos esta función, por ejemplo, en este ejemplo número 4. La función g de x es igual a 2 sobre x menos 2, menos 3. Y la función f de x es igual a 1 sobre x menos 2. Para hallar el dominio de f y g, debe analizarse que esto se puede hacer siempre que x esté en el dominio de g. Por lo tanto, x es diferente de 3. A continuación se halla la f siempre que 2 sobre x menos 3 esté en el dominio de f. ¿Sí? En este caso se debe cumplir que 2 sobre x menos 3 es diferente de 2, así como lo muestra la gráfica. ¿Ok? Y luego x es diferente de 4. ¿Ok? Y así se obtiene que el dominio de f o g es igual al número de los reales, es igual al número, a los números reales menos el intervalo 3, 4 y su respectiva expresión sería como la que vamos a hacer en estos momentos. F o g de x sería igual a f que multiplica a g, al valor de g, que es este, 2 sobre x menos 3, y eso sería igual a decir que 1 sobre 2 menos 2, si recuerdan que tenemos que colocarle el menos 2, en este caso. Entonces, haciendo la aplicación fraccionaria, este por este me queda igual a x, este por este me queda igual a x menos 3, y el otro me queda igual a decir 2 por menos 2x más 6. Sería esta parte de aquí, me da este resultado. Esta parte de aquí me da este resultado. Entonces, 2 menos 2x más 6. Haciendo la operación 2 menos 2x es igual a... Ok. Más 6 es igual a decir 2 y 6 es igual a 8. Y queda el menos 2. O sea, quedaría en el denominador 8 menos 2x. Y en el numerador pasa igual, x menos 3. Esta expresión que estamos dando aquí es en la función f de x, g de x y compuesta de f, compuesta de g de x. ¿Ya? Dadas las funciones, los puntos están aquí, se lo pueden dar cuenta. Los dos puntos, tanto por donde pasan y que se intercede la línea roja en base a la X. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación. Que practiquen mucho. Nos vemos en la próxima clase.